Materiales para la escritura. ¿Cómo se escribía en el antiguo cercano Oriente? ¿Qué materiales físicos utilizaban? Al principio ellos presionaban la escritura en el barro suave que se endurecía o cincelaban las inscripciones en piedra. Comenzando alrededor del 3000 antes de Jesucristo, el uso de tablillas de barro fue algo común, aunque no ampliamente en Palestina, porque fácilmente podía circular entre la gente. También se dieron las inscripciones en piedra, y eso lo podemos ver en Job capítulo 19, versículo 24. Los 10 mandamientos proveen uno de los principales ejemplos. Éxodo 24:12, 31:18. La tinta sobre piedra era otro medio, pero no permanecía por mucho tiempo debido a las fuerzas de la naturaleza. Aunque Israel encontramos referencia a la escritura en metal, y eso lo vemos en Éxodo 28:36 y aún en el libro apócrifo de Primera Macabeos 8:22, 14:18, 27 y 48, era muy rara. Los romanos escribían sobre tablillas de bronce, pero a menudo solo para pronunciamientos o funciones oficiales. También sobrevivieron muestras de escritura sobre las hojas de madera delgada en latín por parte de los romanos británicos y en arameo en una cueva cerca del Mar Muerto. Mucha gente antigua escribía sobre tableros cubiertos con cera, presionando un punzón en la superficie suave. Algunos ejemplos pueden verse entre los egipcios, babilonios, hititas, asirios, griegos y romanos. Esto pudiera explicar varias referencias en el Antiguo Testamento a oráculos proféticos sobre tablillas. Isaías 38, Habacuc 2:2. También se usaban como superficies para escribir pedazos de cerámica conocidos como tiestos u ostracas. La escritura podía grabarse en las ostracas utilizando un plumón fabricado de junco o caña para aplicar la tinta o rasgando sobre su superficie con un instrumento puntiagudo. El papiro, hecho de tiras de la médula de la caña que crecía en el fango del río Nilo, era el material de escritura más común en el mundo greco-romano. Un artesano colocaría lado a lado en la misma dirección las tiras de la médula y después machacaría otra hilera de tiras sobre la primera capa en algunos ángulos rectos para formar una página. La savia en la médula conservaba juntas las tiras. Una vez que las páginas estaban secas, eran pulidas con una piedra y podían utilizarse para escribir y a menudo sobre las hileras horizontales. Los extremos de las páginas podían pegarse para formar rollos, resultando esto en la forma común de los libros antiguos. El relato de Joacim, rey de Judá, quemando el pergamino del profeta Jeremías, Jeremías 36, probablemente se refiera a un rollo de papiro. Los egipcios exportaban el papiro por todo el mundo conocido y se utilizó en Europa hasta que fue reemplazado por el papel durante la Edad Media. Mientras que Egipto controlaba el suministro del papiro, otras naciones descubrieron que el cuero, cuando se curtía, estiraba y raspaba. Servía como un buen material de escritura. Más durable que el papiro, lo escrito en el cuero podía borrarse fácilmente y volver a usarse. Inventado en la antigua ciudad griega de Pérgamo, el pergamino era un cuero fino y procesado de forma especial, raspando el pelo de las pieles de las ovejas y cabras y puliendo con cal los cueros curtidos. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento probablemente fueron escritos en rollos de piel. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento, especialmente las cartas, probablemente se escribieron en hojas de papiro. Los escritores de las cartas, tales como Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan, probablemente escribieron sus palabras en una sola hoja. Las primeras colecciones de las epístolas fueron unidas como un rollo, comenzando con el primer siglo de la era cristiana. Las hojas individuales de pergamino o papiro comenzaron a unirse con costura por las orillas,
una encima de la otra para producir lo que se conoce como códice, el antecesor de los libros modernos. Los escribas escribían en ambos lados de las páginas, permitiendo su lectura de manera continua y consecutiva. Este llegó a ser el método principal que los primeros cristianos utilizaron para reproducir y distribuir la Biblia. Ya fueran rollos o códices, los escribas a menudo dividían cada página en 2 o 3 columnas para facilitar la escritura y lectura. Los rollos del Mar Muerto, ejemplo famoso de los antiguos rollos de piel, datan de los últimos 2 siglos de antes de Jesucristo y el primer siglo después de Jesucristo. El rollo de Isaías mide 24 centímetros de alto por 7.34 metros de largo. La tinta se fabricaba de una especie de carbón, a menudo hollín o pigmento mezclado con goma. Este se endurecía y los escribas lo humedecían con agua, produciendo una tinta apropiada para escribir sobre el papiro o las pieles, aún en las ostracas. Este tipo de tinta no desteñía. Ya para el siglo II de la era cristiana, los escribas también utilizaron componentes de hierro para producir tinta, aunque este proceso produjo una tinta que desteñía con el paso del tiempo.